¿Tú crees que puedo ponerlo acá para grabar la clase? Sí, dale. Comparto. ¿Un poco de tamaño? Sí. Gracias. Bueno, estuvimos conversando y vamos a continuar frente a... ¿Verdad? ¿Quiénes son los que necesitaban citonoterapia, quiénes no? Para eso determinar lo que vendría a ser como un análisis de gases arteriales, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, la relación de la saturación. Recuerden de que nos puede dar un indicador, pero también tenemos que tener en consideración la exposición a los gases si ha existido, ¿no? Porque en relación al mismo podría a veces darnos un fallo, ¿ya? Eso también lo habíamos verificado. Y la relación del desequilibrio de la ventilación-perfusión, ¿verdad? Si es menor, igual, deberíamos valorarlo con 1 o 0.8, ¿verdad? Pero si es igual a 0, piensa en un problema en la Ventilación. Y si fuese, bueno, finito en este caso, Perfusión. valoran un problema en la perfusión. ¿Ya? Bueno, la ventilación, entonces, justo lo que habíamos estado conversando. Nosotros cuando inspiramos, la presión alveolar, ¿no? Debería ser de 100 milímetros de mercurio aproximadamente. Frente al mismo, cuando existe justamente la relación del oxígeno, en este caso, que nosotros vamos a poder reconocer que va a llegar con una presión de 40 milímetros de mercurio, como pueden ver, venosa, ¿sí? La presión venosa de CO2 es 45. Cuando se dé justamente la diferencia de presiones en la gradiente alveolar arterial, y ya sabemos que es hasta 15, ¿verdad?, milímetros de mercurio, pero vamos a considerar patológicos, sobre todo en mayores de 60 a partir de 25, y de 15 hasta 25 vamos a considerarlo como no necesariamente elevada la gradiente, pero sí en relación a los antecedentes como observable, ¿no? Porque el tabaco, la exposición, por ejemplo, a lo que vendría a ser el humo, en general, al hollín y todo ello, podría repercutir a lo que vendría a ser cambio en la microarquitectura que favorecería en relación a la gradiente que incremente, y entonces la difusión se podría ver comprometida, ¿no? La difusión. Y es ahí donde la diferencia de las presiones al final repercutirá en las que ustedes conocen, ¿no? De 104 del oxígeno aproximadamente, con el dióxido de carbono que es de 38 a 42, pero recordemos siempre como punto de corte 40, ¿no? Y es el CO2 al final, volvemos a repetir lo que se mencionó en la clase previa, que al unirse con el agua favorecerá la formación del ácido carbónico, y como es un ácido débil, tiene la propiedad de ceder iones de hidrógeno, y estos iones de hidrógeno al final serán los que van a ser sensados para favorecer una nueva inspiración, ¿ya? Eso es lo que también tenemos que reconocer. La ventilación pulmonar, entonces, nosotros valoramos en la zona de conducción. Y la zona de conducción terminaba con el bronquiolo, terminaba, ¿no? Porque ya la parte de, en este caso, de la respiración en sí, lo vamos a tener en cuenta con el bronquiolo respiratorio, ¿no? El oblío respiratorio es la unidad funcional. Y la ventilación pulmonar, ¿de qué va a depender? Del volumen, en otras palabras, y también de la frecuencia respiratoria. Recordemos que las dos variables que vamos a tener en cuenta respiratoria siempre son volumen y flujo, ¿ya? El volumen. Y eso es justamente lo que vamos a poder valorar con la espirometría muchas veces. ¿Qué factores mecánicos pueden intervenir en la ventilación? La misma mecánica de como tema, justamente esa tema es la biomecánica de la respiración, donde entran a tallar ya la parte muscular, ¿sí? La relación de los músculos tanto intrínsecos y extrínsecos que van a favorecer que se incremente la flexación y de esta manera podamos tener mayor volumen. La elasticidad de los tejidos, por otra parte, las presiones que resulten de la actividad muscular, la misma elasticidad y la resistencia al flujo, porque ¿qué pasa si yo tengo un problema obstructivo? También al final va a disminuir el volumen.
¿verdad? Porque va a existir menor cantidad de flujo. ¿Ya? Entonces, si tenemos en consideración eso, al final, si existe mayor resistencia, va a haber dificultad. Y esto lo que nosotros vamos a mapearlo es justamente con ya la sintomatología propia de un problema obstructivo, los famosos sibilantes. La ventilación entonces lo vamos a poder valorar mediante la espirometría, ¿no? Recordemos de que hay diversos volúmenes que nosotros podríamos reconocer. Este es el volumen tidal o el volumen de flujo de aire corriente, que es de 500 aproximadamente. Nosotros le pedimos al paciente que inspire y expire, ¿verdad? Inspire, expire en un basal, sin forzar. Claro está que esto podría variar, pero debería estar en un promedio de 500. Luego al paciente, ya cuando nosotros queremos valorar lo que vendría a ser los flujos con un factor de tiempo, nosotros podemos reconocer la relación dinámica, ¿verdad? Y si nosotros queremos solamente medir el volumen que contiene el pulmón en las distintas porciones y áreas o posiciones también denominadas de la capa, valoramos la espirometría estática. Entonces aquí tenemos, miren, la inspiración, la expiración, la inspiración, la expiración, la inspiración, la expiración, pero hay un momento en el cual te le pides al paciente que haga una inspiración forzada. Y este volumen que nosotros podemos valorar aquí es justamente el volumen de reserva inspiratoria. Gracias a esto, nosotros podemos valorar la capacidad de reserva inspiratoria. La capacidad de reserva inspiratoria es el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. Algunos también lo denominan capacidad inspiratoria, nada más. Es lo mismo. Capacidad inspiratoria. ¿Ok? Miren, aquí está. 6, ¿verdad? Luego de ahí, cuando tú le pides al paciente que haga una expiración forzada, que debería ser aproximadamente de 1000 o 1100, vamos a poder reconocer que no todo el volumen se expira. Hay un volumen que siempre va a quedar. Y ese es el volumen residual. El volumen de reserva expiratoria, al final, no va a ser total. Y recordemos de que la expiración es un proceso pasivo, ¿no? La expiración, si nosotros queremos valorarlo con los núcleos ventrales, ¿no? De lo que vendría a ser el bulbo, es justamente porque se ven activados gracias a un esfuerzo, al ejercicio, ya que normalmente no debería existir una activación de las mismas, ¿ya? Entonces, el volumen de reserva expiratorio es de 1000 a 1100, el de reserva residual, disculpen, también es la misma, pero recuerden que en la espirometría el volumen residual no puedo valorar. Bueno, no puedo valorar, ¿sí? Eso lo puedo valorar con la pletismografía corporal, con el test del helio, ¿ya? El test del helio, la pletismografía. Porque ahí se igualan presiones y volúmenes y de manera, justamente por una diferencia, podría calcular cuánto es ese volumen residual. Y luego, bueno, vuelves a valorar el mismo proceso. En cambio, en la dinámica, nosotros ya jugamos con el tiempo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, siempre vas a tener los volúmenes. En este esquema que está partido por la mitad, nosotros cuando le pedimos al paciente que inspire, se hace una curva por debajo, ¿ok? No sé si han visto. Tú le pides al paciente que inspire y hace esta gráfica. ¿Por qué? Porque justamente en la inspiración está aumentando la capacidad, ¿verdad? Y está incrementando el volumen. Entonces, cuando tú le vas a pedir luego al paciente que expire, la máquina te va a generar un trazo ideal respecto a los datos del paciente que tú coloques. Estamos hablando del sexo, estamos hablando de la edad, estamos hablando de sus antecedentes. Si el paciente es una persona fumadora o tiene asma, que ya lo sabes, o alguna patología en particular, que repercuta en lo que vendría a ser la capacidad, va a marcar una cantidad de volúmenes diferentes. Aquí no se ve, pero si nosotros viéramos una espirometría real, aparecería un cuadradito,
en la parte superior va a aparecer siempre un cuadradito. Aquí no tenemos un referente, se supone que este debería ser el referente basal de esta persona. Pero por ejemplo, imaginemos que, no sé, Enrique, imaginemos, ¿no? Le vamos a hacer la espirometría y la máquina marca que según sus características debería ser hasta 12. Sin embargo, cuando hace la expiración, porque esto ya es la expiración, ¿no? Solamente llega a 8 o a 10. Entonces, lo primero que vas a pensar es que esté haciendo mal el proceso también, porque muchas veces las personas pareciera de que es un procedimiento sencillo, pero es un poquito complejo. Entonces, tienes que entrenar bien a tu paciente la capacitación para que pueda hacer una buena expiración. Pero si a pesar de todo ello lamentablemente no llega a ese valor, es porque está existiendo un problema relacionado a volumen, ¿no? Entonces, luego de este trazo, puedo yo determinar el famoso volumen expiratorio forzado al primer segundo. Porque tú le pides al paciente que expire, pero le pides que expire con todas sus fuerzas al primer segundo. Y ahí lo vas a calcular. También esto es una expiración, pero es en relación al tiempo. ¿Y por qué es importante la relación de los volúmenes y la relación justamente del tiempo con el volumen expiratorio forzado? Cuando nosotros tenemos una obtención de datos en la espirometría dinámica, podemos obtener la relación de las capacidades. ¿Qué quiere decir? Nosotros recordamos que hay capacidad inspiratoria, hay capacidad vital. La capacidad vital es la suma de volumen tidal más la suma de volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es la suma de justamente el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. Y luego tenemos la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual. Entonces, si bien es cierto, este tema sí es bien preguntable en el ENAM verdadero, ¿sí? Ha venido más de una vez este tema. La intención es que ustedes reconozcan al final que no todo se puede calcular por la geometría y que es algo más matemático, pero es una relación de sumas nada más, no es nada complejo, ¿ya? Pero sí tienes que tener claro las capacidades. Porque hay una capacidad que es la capacidad vital. Si estoy valorando el volumen expiratorio forzado, entonces puedo obtener la capacidad vital por forzada. ¿Y por qué es importante estos dos datos? Porque gracias a la relación del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, yo puedo valorar si estoy frente a un problema obstructivo o restrictivo. Si bien que es cierto, ustedes han revisado en la literatura, en el punto de corte, muchas veces habrán encontrado entre lo que vendría a ser 0.8 o 0.7, ¿verdad? 0.75, pero está ahí, está en el rango y es válido, ¿ya? Nosotros vamos a tomar el de 0.7, ¿está bien? Como punto de referencia. Y cuando nosotros tengamos entonces una capacidad vital forzada menor de 0.7, entonces vamos a decir que es una capacidad vital forzada versus 1 que está baja, ¿está bien? ¿Y en qué te va a hacer pensar? Que sea un patrón obstructivo. ¿Definitivamente va a ser un patrón obstructivo o hay que hacer un descarte? Hay que hacer el descarte con el test de la broncodilatación, ¿ya? Definitivamente con ello ya podríamos tener una aproximación, pero siempre hay que hacer un descarte. ¿Por qué un broncodilatador? Generalmente es un beta 2, porque en el músculo liso bronquial hay un receptor adrenérgico beta 2 que fisiológicamente favorece la dilatación. Entonces incrementa el flujo del aire, ¿ya? Beta 2. ¿Metabotrópico o no? Sí, ¿a qué proteína G está asociada? Segundo mensajero. AMP. Muy bien. Entonces, ahí es tu test. Pero ¿qué pasa si es normal? ¿Qué se hace? ¿Un test de provocación? El test de provocación de metacolina, que hay que tomarlo con pinzas, ¿está bien? En realidad, valorar realmente si va a ser necesario hacerlo, porque el test de provocación o de hiperreactividad puede llevar hasta la muerte, ¿no? Puede generar un shock anafiláctico. Entonces, la persona que va a generar esto tiene que valorarlo y, como se dice, tomar la decisión en relación a varios factores. Pero, ¿qué es la metacolina? ¿No? Porque si vamos a hacer test de metacolina y de ciencias básicas, ¿qué es la metacolina? Levánteme la mano que lo sabe.
Es un agonista colineal. Muy bien. Un agonista. Es un parasimpático mimético, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Verdadero. Es un parasimpático mimético. ¿Cuál sería el target? ¿Pero qué número? El M1 y el M3. M3, básicamente. ¿Metabotrópico o no? Sí, me Sí. ¿Qué proteína es qué? Esa. El Q. Segundo mensajero. Anticíclico. IP3 y calcio. ¿No? IP3 y calcio. Ya ustedes eso deberían tenerlo así al revés al derecho porque su examen anterior vino de eso, ¿o no? Entonces ustedes tienen que ser estrategas. Eso es ciencia básica, receptores, ¿no? Todo eso. Alfa 1, ¿qué es? ¿Metabotrópico o no? Metabotrópico. Una persona que es cocainómano y tiene una respuesta simpática y valora lo que vendría a ser un incremento en la resistencia vascular periférica es por la sensibilización a estos receptores, ¿no? ¿Cómo estaría su pupila de esta persona? Mydriatrix. Midrial. ¿Qué receptor? Alfa 1 en el músculo radial o dilatador de la pupila. Ok, entonces recuerden, la metacolina es un parasimpático mimético, ¿sí? Es un agonista colinérgico, proteína M3, es un test de provocación, ¿ya? Pero como les digo, habrá que valorarlo realmente. Y si es menor de 0.7, disculpe, mayor o normal, vamos a valorar lo que vendría a ser también el descarte, porque ahí se podría valorar solamente la relación de la capacidad vital funcional para poder decir si estamos frente a un patrón restrictivo, ¿ya? Restrictivo generalmente es volumen, recuerden, y obstructivo generalmente es flujo. Enfermedades neuromusculares, situaciones clínicas que repercutan sobre el parénquima pulmonar, como fibrosis pulmonar o la caja torácica en sí, van a ser restrictivos. Obstructivos son los que van a comprometer las vías aéreas. ¿Un neumotórax qué sería? Restrictivo. ¿No? Una distrofia muscular restrictivo. ¿Sí? Porque está comprometiendo la caja torácica. ¿Ya? Bueno, eso lo saben, es importante. Ahí está, la relación de la espirometría. Hemos visto. Y aquí está la relación de los patrones, ¿verdad? Normal, el patrón restrictivo, donde puede valorarse que el volumen inspiratorio forzado con la capacidad vital forzada puede ser normal o la capacidad vital compuesta, como les dije, baja, ¿verdad? En el patrón restrictivo. Miren, ¿dónde debería pintar? Está de color plomo, ¿sí o no? Un 8. ¿Lo ven o no? Sí. Lo plomo es el patrón que yo les he dicho que debería hacerse en el paciente. Pero en este caso, miren que está pintado. Lo rojo. ¿Esta es la inspiración o la expiración? Expiración. La inspiración. Esta es la inspiración, ¿ah? Esta es la expiración. Ok. Miren en el patrón obstructivo. En el patrón obstructivo sí existe una relación baja, ¿sí? Miren cómo es la curva al final. Y aquí, miren en la relación al tiempo, se va prolongando, ¿no? Miren la relación de la expiración. Por eso, ¿cómo lo vas a valorar? Con los ruidos, con los rales, los ruidos agregados. Y eso ¿dónde se valora? En la expiración, no se valora en la inspiración. Y puede haber un patrón mixto también, ¿no? Nosotros vamos a valorar la relación. Miren cómo se ve. ¿Cuál es la relación del volumen? Esta, ¿sí o no? Pero miren el tiempo. Y la inspiración es la que está dado en tiempo, ¿no? Que justamente sería más relacionado con el obstructivo. Entonces miren el trazo, ¿no? No son difíciles de diferenciar. Más bien miren, por eso que al final también en inspiración está disminuido, ¿no? Pero miren el obstructivo, ¿el problema es la inspiración? No tanto. Es la expiración. Es la inspiración, pero miren el receptivo.
Al Sí, contrario. porque el problema está con el Lumen. con el volumen. Ok. La enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿qué sería? Ah, restrictivo. Restrictivo, ¿no? Sí. Ahí se tiene que siempre valorar con la prueba de difusión del monóxido, ¿no? Para poder reconocer eso. Sí. El DNC. Pues ahí está. ¿Ya? El resumen de los patrones espirométricos. Capacidad vital, receptivo, disminuido. En el mixto por este también. Volumen respiratorio forzado, disminuido. Y la relación, constructivo, disminuido, normal, y esto también puede estar disminuido. Pero no es memoria, ¿verdad? Ya lo están entendiendo. Ahí está. El test de la reversibilidad, ¿verdad? Cuando haces la prueba de dilatación, que es con 400 microgramos de salbutamol, ¿no? El test de broncodilatación es 400 microgramos. ¿Cuántos PUF equivalen? Dos. ¿Sí? Dos PUF. ¿Qué es lo que va a suceder? Si nosotros reconocemos después de 30 minutos, ¿verdad? Tendríamos que valorar una respuesta de mejoría del 15 al 20%. Si hay mejoría, asma, ¿no? La relación, y si no, es poco. Constructiva, crónica. ¿Ya? Aquí está. Y bueno, en el restrictivo, como estaba mencionándoles, está la prueba de difusión de monóxido que ustedes lo van a tener que valorar para poder hacer el diagnóstico. Ya de que ustedes saben que el monóxido siempre respecto a la afinidad va a ser mucho mayor, ¿no? Bueno, el asma como tal, saben de que es una enfermedad inflamatoria crónica donde existe un proceso de hiperreactividad, esa es la palabra clave, donde existe justamente migración celular importante gracias a la presencia de los antígenos, y esto al final no solamente genera el espasmo, sino también la producción de mayor cantidad de moco, ¿no? El cual repercute en que justamente exista lo que sería movimiento de secreciones, pero también disminución del flujo por un incremento del proceso de la cascada de la inflamación. Migración y relacionado justamente con quién, con los prácticamente eosinófilos en una cuantía, tenerlo en importancia, ¿no? Entonces, contracción de músculo liso, ahí lo entendemos, ¿verdad? El edema que va a existir consecuencia de la inflamación, el que les estoy mencionando, y el engrosamiento de la vía aérea cuando exista justamente ya un proceso de reparación, de adaptación celular que va a ser constante. Al final, eso se conoce como remodelado de la vía aérea e hipersecreción de moco. Ya sabemos los signos y los síntomas. Y aquí está lo que vendría a ser la relación con el GINA. Aquí está, por eso les dije que vamos a tomar como punto de corte 0.7. 0.7. ¿Está bien? Aquí está el GINA del 2021. Entonces recordemos el patrón obstructivo, ¿verdad? La relación justamente del diagnóstico. Ahora, el punto de corte es del 15 al 20 y en niños se considera como de 12%, ¿ya? Para la mejoría. Pero en un adulto es de 15 al 20%. ¿Ya? Recuerden eso. Ahora, en la prueba de lo que vendría a ser la relación de los patrones, nosotros tenemos que tener en consideración los targets que van a favorecer justamente la reversibilidad. Nosotros ahí tenemos al beta 2 a la cabeza, ¿sí? Recuerden de que no solamente para un diagnóstico, sino también para un manejo, ¿no? En la guía del GINA, cuando nosotros valoramos el manejo, en el rescate, siempre vamos a utilizar los beta 2 agonistas de acción por, ¿ya? Los SABA. Ahí está, el salbutamol. Es más, en la emergencia también utilizamos otro, en vía inhalatoria, para la nebulización, que es el fenoterol. Pero son SABAs, son beta 2 agonistas de acción corta, ¿ya? Ya para el mantenimiento, sí podemos utilizar a los LABA, el salmeterol, el formoterol, ¿ya? Ahora, aquí, cuando nosotros tenemos la espirometría con prueba broncodilatadora, aquí está la relación del margen de referencia. Nosotros esperamos siempre lo que vendría a ser una relación de mejoría, ¿no? Donde vamos a esperar, por una parte, que exista un efecto broncodilatador. Por ejemplo, y también podemos valorar la relación del óxido nítrico como mediador
justamente de dilatación y mediador indirecto en el proceso de la inflamación. Y al final, ¿qué esperaría? Que existe una respuesta positiva, ¿no? ¿Frente a qué? Como sabemos que en ese proceso va a haber mayor hiperreactividad, mayor proceso de espasmo, lo que yo voy a querer justamente es que eso se revierta, ¿no? Entonces, si existe una prueba de broncoconstricción y vemos de que no hay una respuesta, entonces, ¿qué es lo que vamos a poder determinar? De que no está existiendo un alergeno o no es realmente hiperreactivo como nosotros estaríamos pensando, ¿no? Por eso se denomina como desde justamente sensibilización o de exposición, porque tú estás exponiéndolo, ¿no? Como la metacolina que lo hemos estado mencionando. Y por esa razón también de la inflamación es que jugamos con los corticoides. Con los corticoides, en este caso, inhalados. ¿Cuál es el target de los corticoides? La fosfolipasa A2. ¿Y por qué jugamos con la inflamación? Porque al ser bloqueado repercute en toda la síntesis de los mediadores. Está jugando en la parte superior de todo el proceso de la cascada de los eicosanoides, ¿ya? Entonces aquí está la clasificación luego de control del asma, cuando ya nosotros tenemos lo que vendría a ser algunos criterios como la relación de los síntomas, ¿verdad? La relación de la limitación de las actividades. Los síntomas nocturnos, la persistencia habla mucho de la descompensación, ¿verdad? De estar mal controlado, eso acuérdense siempre. Es una palabra clave. Nocturnos, despertarse, ¿no? Todo ello habla de descompensado, ¿ya? Por eso miren aquí, parcialmente controlada, ¿cómo están los síntomas nocturnos? Puede haber, ¿sí o no? Podría haber. Pero miren aquí, mal controlada, realmente persiste, ¿ya? Persiste. Esta es la clasificación de la gravedad. Les pido por favor que sí lo memoricen, porque en el ENAM y en los casos que podríamos utilizar, y estas diapositivas están en toda la serie de todas las sedes, de todas las filiales, está esta tabla, porque justamente ustedes tienen que diferenciar frente a qué estado están. Si es un intermitente, si es un persistentemente leve, moderado o grave, o también en alguna literatura lo ponen como severo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las palabras claves que generalmente los que han banqueado se habrán dado cuenta que presentan? Síntomas nocturnos, ya, se le pone. ¿Y qué más? La limitación con la limitación de la actividad. Esas son las dos que generalmente si banqueas te vas a dar cuenta que las que utilizan más para que te des cuenta frente a qué tipo de asma estás. Entonces, mi sugerencia. Y además está decirles la función pulmonar, porque en la función pulmonar ya tú vas a tener un patrón mucho más exacto, ¿no? Menos del 60%, persistentemente grave, de 60 al 80 moderado, mayor de 80 leve y también puede ser intermitente. ¿Cuál es la diferencia entre intermitente y levemente persistente? Porque aquí también lo van a encontrar. La relación de la exacerbación y también de que ya va a empezar a presentarse por lo menos en la semana o en el mes, ¿no? El intermitente generalmente, ¿por qué se da? Por un cuadro de exposición. Es decir, un proceso inflamatorio o infeccioso de las vías aéreas podría repercutir en que se active, es de esperarse. Una exposición a un alergeno también es intermitente, ¿no? Si no estás expuesto, ¿te va a dar? No. Si estás expuesto, sí. Entonces, si le ponen un caso que nunca está con ningún signo, con ningún hallazgo, etcétera, pero se ve expuesto, no sé, a un olor, algo que antes se veía mucho era la cera, que ahora ya no hay. No se usa mucho la cera. Pero antes, eso es un alergeno muy fuerte, o los aromatizadores, ¿no? O los perfumes en algunas personas. Si alguien es asmático, le exacerba. Pero si no estás expuesto a eso, no te va a una hacer. prueba de RAS? Sí, se puede hacer para que puedas reconocer. Pero recuerda que tantos para poder determinar que al final, si han llevado inmunos, se habrán dado cuenta de que ya es algo más personal. Cada persona en tu paciente tiene que sensibilizar qué es lo que podría exacerbar. Es un proceso de años porque vas exponiéndote. A algunos les hace daño los mariscos y les exacerba, ¿no? Algunos no. Entonces va a ser muy relativo. Puede ayudar la prueba. ¿Ah? No es muy contributorio, porque
a veces sale, por ejemplo, alergia al pelo de caballo y tu paciente nunca está expuesto a caballo. O sea, lo toman Ni siquiera hay un estable. Sí, por eso digo. Bueno, ya. Muy bien, pero sí, pero no lo pedimos mucho, pero sí puede ayudar con cosas básicas, sobre todo a alguien muy atópico. Ahí está el dermografismo, ¿no? ¿Se acuerdan? El dermografismo, ¿sabes? Sí, que tiene justamente mayor atopía, le va a salir positivo. ¿Sí? ¿No? ¿Lo han hecho? ¿Verdad? Bueno, quick relief of symptoms, beta 2 agonistas. ¿Estamos bien? Alivio rápido de los síntomas, siempre beta 2. Pero ya no es como rescate. Es beta 2. Luego de ahí, ya luego en relación al escalonaje, ¿verdad? Obviamente tienes que confirmar el diagnóstico y todo lo demás. Pero luego el primer medicamento, familia, que vas a agregar son los glucocorticoides inhalados. ¿Ya? Y los ABA ya no se utilizan para mantenimiento, sino más bien los LAMA. ¿Ya? Ya saben el target de ambos. Y vemos ahí, ¿no? La relación del control. Generalmente al mes, 5 semanas, y vemos cómo va evolucionando. Luego de ahí, las dosis bajas pueden ser dosis medias de la relación de los glucocorticoides. Por favor, recuerden ahí, los glucocorticoides, sobre todo en pequeñines, ¿no? En relación a la parte del crecimiento. Pero los beta 2, no, ¿verdad? ¿Los beta 2 tienen algo que ver? En cambio, los glucocorticoides sí, porque al final están repercutiendo en lo que vendría a ser la relación con la ACTH con los feedbacks, básicamente. ¿Ya? Luego de ahí, ¿qué otros targets ustedes deberían de reconocer en la parte respiratoria? Está la 5-lipoxigenasa, ¿verdad? La 5-lipoxigenasa, José Paima, ¿para qué medicamento? ¿Qué medicamento bloquea la 5-lipoxigenasa? Aspirina. No, esa es la COX. No, perdón. ¿Qué dijo? La 5-lipoxigenasa. ¿La histamina? No, histaminas son receptores histaminérgicos. Sileutón. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es un antileucotrieno. Los antileucotrienos. ¿Es lo mismo que el Montelukast? No, porque Montelukast y el Zafirlukast juegan en otro lugar. En el leucotrieno. Juegan en los receptores cisteínílicos LTC4, D4 y E4. ¿Se puede repetir? Receptores cisteínílicos LTC4, D4 y E4. Ese es el target. Vuelvo a repetir. Receptores cisteínílicos LTC4, D4 y E4. Si ves A4 y B4, ¿vas a marcar? No. Pero sí existen en su caso. Ellos son los precursores. El A4 es el primer leucotrieno que se forma. El A4 favorece la producción del B y la B estimula a todos los demás. Pero ¿quiénes son los que participan realmente en la inflamación? Son el C4, el D4 y el E4. Por eso tú vas a bloquear a los receptores de ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Recuerdan que lo aprendieron en bioquímica? Ahí está. Clase de ciclo del ácido araquidónico, porque también es del mismo ciclo, sino que es de las vías de las LOX. Los prostanoides es de las vías de las COX, este es de la vía de las LOX. Y así como hay una COX, hay una LOX, las 5-lipoxigenasa. Entonces, si bloqueas las 5-lipoxigenasa, se bloquea todo, ¿verdad? En cambio, el Zafirlukast y el Montelukast bloquean a los receptores cisteínicos. ¿Claro? Todos sí son antileucotrienos, mediadores de la inflamación. ¿Qué otro target hay? Humor hipatrófico. Eso es target. El M3. M3.
fármaco, bromuro de hipatropio, tiotropio. Tiotropio es más para EPOC, bromuro hipatropio es más para asma. ¿Ya? ¿Qué otro target hay? ¿Ah? Dije no, pero el receptor sí. ¿Ah? Sí. De más large, el tiotropio. Exacto. El receptor de inmunoglobulina, sí, se pueden jugar con los sensibilizadores, ¿no? El omalizumab. Es el que bloquea el IgG. Es un mediador inflamatorio, pues, ¿no? Pueden jugar, claro. Y de los linfocitos, bloqueadores, el T y el B con corticoides. Pero sería indirecto porque juega con la reserva. Exacto. Luego de ahí tenemos la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa también es otro target ahí. Sí, las metilsantinas. Las metilsantinas son los medicamentos que la van a bloquear. Aumentan el metacíclico y pueden controlar con dilatación. Correcto. Las fosfodiesterasa es una enzima que bloquea los nucleótidos, ¿verdad? ¿Qué nucleótido en el proceso hemos visto? El AMP cíclico. ¿Qué es el segundo mensajero de quién? Del beta 2, del GS, ¿sí o no? Entonces, fisiológicamente el AMP cíclico lo va a degradar y favorecería la broncodilatación. No, no favorecería. Entonces, como tu cuerpo se da cuenta de eso, bueno, todavía te toca. Ustedes se dan cuenta de eso, lo que van a hacer es favorecer que el proceso fisiológico siga viable. Entonces, ¿qué haces? Bloqueas a la enzima que disminuye su acción, favoreciendo que incremente el tiempo de vida media y de esta manera se dé la broncodilatación. Algunos no sé, tengo una cara de que estoy hablando. Eso lo hemos visto en las plaquetas. ¿Se acuerdan de las plaquetas que también lo vimos? Que no vino nada de plaquetas, por si acaso, en el primer examen. Y que no venga. Para el final. Ahora, ¿han entendido eso de la fosfodiesterasa, no? Sí. ¿Sí? Doctor de polera negra, ¿cómo te llamas? Brian. A ver, explícame. ¿Cómo actúa? Con tus palabras. Brian, dime. Con tus palabras, amigo. Algo más entendido, nada. Bloquea el AMP cíclico. ¿Quién bloquea el AMP cíclico? Fosfodiesterasa. Excelente. ¿Eso es fisiológico o es patológico? Fisiológico. Muy bien. Hasta ahí es lo primero que tienes que recordar. Está bien. Ahora, Brian, no te vayas. Escucha para que lo entiendas. El MP es un nucleótido. Ustedes tienen que recordar 3 nucleótidos hasta el último día de su vida. El AMP, el ADP y el ATP, que lo aprendieron en el colegio. ¿Verdad? Que decían esa energía, ahora es un nucleótido. ¿Verdad? Entonces, la de fosfodiesterasa a todos los inactiva, ¿no? No solamente el AMP, en realidad. Pero hay otras enzimas que pueden jugar con estos. Por ejemplo, la enilato ciclasa juega también con el ATP. Pregunta de bioquímica. ¿Ya? Para los random de bioquímica. Pregunta de bioquímica. Entonces, la fosfodiesterasa, al bloquear al AMP, ¿qué es lo que va a generar? Entonces, el beta 2 del músculo liso bronquial. Aquí estamos, Brian, ¿verdad? Es un receptor metabotrópico. Por eso importan estas cositas de metabotrópico. No es para fastidiarlo, porque ahí está el mecanismo realmente. En eso. El segundo mensajero
¿Cómo es esto? Para que más o menos se acuerden. El ATP es el nucleótido que estaba ahí. Viene la enilato ciclasa y lo transforma en MP. Cíclico. ¿A cuántos fósforos hay aquí? Uno, mono. Y faltan dos, ¿verdad? Pirofosfato inorgánico. 2, 3. Ahí está. Y luego el MP cíclico, ¿qué hace? Incrementa los niveles de proteína. Inclinación. Actúa a nivel nuclear estimulando a los Krebs. Esto ya no importa. ¿Ya? Pero eso sucede. Proteína. Y luego, ¿qué va a suceder? Lo que sí tienes que recordar es que se da la Dilatación. broncodilatación. Eso sí tienes que recordar. Entonces, fisiológicamente, viene la fosfodiesterasa. ¿Y qué hace? Hace esto. Eso hace. ¿No? Entonces, ¿va a suceder todo esto? No. Por ejemplo, si yo pongo esto y pongo proteína aumentada y esto, falsazo, ¿no? Porque también disminuye y ya no va a haber broncodilatación. Ahora, no necesariamente debería haber broncoconstricción, sino todos tendríamos broncoconstricción ahorita, y eso no sucede, ¿verdad? Porque recuerden que el sistema nervioso autónomo está complementándose constantemente. Y también hay un receptor M2 que favorece que el tono sea el correcto y no que dé broncoconstricción necesariamente. Pero bueno, entonces, si yo, Brian, sé que fisiológicamente esta enzima, porque es una enzima, genera esto, ¿qué te gustaría hacer con la enzima? Brian. ¿Ah? Es un target. ¿Lo estimulas o lo inhibes? Tienes dos opciones. Inhibir, ¿no? Entonces vienes tú y dices, no, pues. Prefiero ahorita que te estés inhibido. Entonces, al estar inhibido, ¿qué va a pasar? El MP cíclico vuelve a aumentar y sucede todo. Entonces, ¿generará broncolatación? Sí, porque estás inhibiendo a la enzima que estaba limitando el proceso. ¿Está bien, Brian? ¿El target cuál es? ¿El MP cíclico? La fosfodiesterasa. Nosotros por ahí dice PDE porque está en inglés. ¿Sí? Es una sigla internacional. No va a decir F. P. ¿Ya? Fosfodiesterasa. Okay. Entonces, ¿y en las plaquetas dónde estaba? También. En las plaquetas no hay una cascada GS o no. ¿Quién tiene la cascada GS en las plaquetas? Eso ya no lo voy a decir. Investíguenlo. Ya lo dije ya en un momento. Investiguen quién tiene la cascada GS. Y además también el ADP es un mediador que favorece sus receptores P2 y D2, justamente una acción. El clopidogrel es el medicamento que puede bloquear al receptor. Al receptor del ADP. Muy bien. Al receptor. Entonces, muchachos, como se dan cuenta, aquí dice, ¿no? Antileucotrienos. Esto significa antileucotrienos, por si acaso, ¿no? Aquí están los inmunomoduladores con los de inmunoglobulina E. Recuerden también lo que vendría a ser siempre los corticoides inhalados, pero sobre todo, ¿qué cosa? Jugar con las dosis. Los LAMAs son los agonistas muscarínicos de larga acción. Recuerden, pero ¿por qué voy a dar un agonista muscarínico? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué voy a dar un muscarínico, Ronaldo, si normalmente muscarínico genera lo que era porque aumenta todo a nivel de músculo liso y que este iba a hacer que se dilate de manera inversa a lo que era sistémico. Y lo que pasa es que, por eso digo, ustedes cuando lean los fármacos, espero que a partir de ahora en adelante, siempre se pregunten el por qué, ¿no?
En ningún coliseo bronquial hay receptor M2 también. Todos recuerdan al 1 y el 3, pero el 1 y el 3 genera broncoconstricción. Pero el M2 no genera broncoconstricción. El M2 es GI. Inhibe la enilato ciclasa, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Disminuir la acción. ¿Y qué va a favorecer? Que el tono más bien se mantenga. Entonces los LAMA, ¿qué es lo que hacen? Juegan un poquito más con los M2 y ayudan a un tono correcto, ¿no? Juegan de esa manera. Eso está asociado de manera inversa, como mencionas, la relación del tiempo, la sensibilidad, pero no es la saturabilidad, ¿no? Porque saturabilidad involucra que sea otro receptor parecido, pero ahí no está saturando, ¿verdad? La relación de exposición viene a ser relacionado a otro receptor, ¿ya? Bueno, recuerden, LAMA sí es beta 2 agonistas de acción larga, ¿no? LAMA. Bueno, eso ya hemos hablado, ya saben, la relación de los targets. En el EPOC, ya también creo que la palabra clave es más que claro, y también el déficit del alfa 1 antitripsina, ¿verdad? La relación del déficit del alfa 1 antitripsina. Ok, muchachos, creo que ya estamos en la hora, ¿verdad? Con la práctica, ¿o no quieres? 8 y 18. Sí, ¿no? Falta. 8 y 20. Faltan 20 2 acaba minutos. esto. Faltan 2 minutos. Ok. Lo que está en las diapos 2 que les voy a subir, o bueno, que las van a encontrar, es algo que ya hemos hablado en la práctica pasada, que es la relación de la gradiente y alveolo arterial, que lo vamos a seguir hablando hoy día. ¿Está bien? La doctora también lo va a conversar. La relación de los intercambios de gases, ¿verdad? Y algo que hablamos un poquito del ácido base para poder practicar. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver. Y un poquito de tuberculosis y algunas random que vamos a, dentro de lo que alcanza el tiempo, valorar como enfermedades pulmonares intersticiales, exposición a lo que vendría a ser intoxicaciones, etc. ¿Ya? Recuerden, entonces, porfa, en este caso, valorar y recordar bien los principios, ¿no? Relacionados a lo que vendría a ser algunas patologías de primer nivel de atención. De ahí de targets, en este caso sí también van a importar los antibióticos para neumonía. Así que revísenlos, por favor, si no los tienen claros. Cuáles son los targets de los antibióticos que vamos a ver también dentro de lo que se pueda en la práctica. ¿Ya? Neumonía con COVID. Sí, también. Pero en realidad, el COVID como virus, tú sabes que no es el que se va a tratar, ¿no? Sino es la relación de la misma coinfección que podría haber en este caso, ¿no?